Mis hermanos, buenas tardes. Está duro, está bueno. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Yo también estoy muy bendecido y esa palabra que tenemos para hoy también nos va a bendecir y nos va a edificar mucho más. Hemos venido hablando durante varias semanas el tópico acerca de la unidad, ¿verdad? Y tal vez hemos mencionado varios aspectos alrededor de la unidad, ¿verdad? Si se acuerdan, el amor, que es lo que une, la sujeción, sujetados a una cabeza, el orden, todo eso hace parte de la unidad, el no mirar por mis propios intereses. Y como les decía la semana pasada, van complementando, van armando ese puzzle, ese rompecabezas. Y lo bonito de ese rompecabezas de la unidad es que cada pieza ocupa un lugar fundamental dentro de la unidad. Y cada pieza va entrelazada una con la otra. Ahora, tal vez van a faltar muchas o varias. Tal vez ya que nos aproximamos a cerrar este tópico, pues de pronto dirán, ay, pero no se habló de esto, pero en la unidad también se tiene en cuenta. Sí, y hay mucho, sería como para todo un año para estar hablando de la unidad y cada elemento de la unidad, cada pieza. Pero el Señor ha puesto en nuestro corazón el compartir lo que vemos que es necesario para la iglesia. Y tal vez más adelante volvamos a retomar el tema de la unidad y miremos otras piezas. Pero el hecho de que estamos haciendo como un wrap-up, como un cierre de este tema, no significa que hasta ahí llegó y que faltan más piezas que no se vieron, no. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ok. Si hay algo de la creación, lo que ha creado nuestro Señor, que a mí me fascina, me rompe la cabeza, me vuela la cabeza. Bueno, de tantas cosas, además del universo, del sistema solar, de tantas cosas tan perfectas que digo, Señor, que como no se me hubiera ocurrido a mí. Definitivamente soy una criatura. Pero una de las cosas que me fascina de lo creado es el ser humano. Es particularmente, y ahora el ser humano es muy complejo. Está el alma, está el espíritu, las emociones, ya es complejo. Pero me refiero al cuerpo humano, lo tangible. Esto que cuando tú te pellizcas duele. Esto que ves todos los días frente al espejo. Como dice, hay un dicho en Colombia que dice, este cuerpecito que se han de comer los gusanos. Los colombianos me entenderán. Es decir, esto físico, esto material. Y particularmente del cuerpo humano, su anatomía, su complejidad, su funcionamiento. Cómo cuidarlo, cómo mantenerlo. Cuando yo voy al doctor, sea porque voy con alguno de mis hijos o acompañando a alguien, o para mi caso, y el doctor emite un diagnóstico, yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué da eso? ¿Y qué hay que hacer para evitar? ¿Cómo hacer para no? Como que me interesa mucho, ay, el cuerpo falló por algo o mandó una alarma y es tan fascinante ese mundo que yo pregunto, bueno, no quiero que me suceda otra vez, ¿qué hay que hacer? Y vemos que la anatomía humana es muy compleja, pero de hecho lo menciona también la Biblia. Hay un versículo
bueno, muchos versículos, pero hay un versículo que se me viene en este momento a la cabeza que ha cautivado mucho mi vida desde muy joven. Y es este versículo donde dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Esto está en Romanos capítulo 12. Dice, por tanto, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo. Y la palabra y cuerpo es literal este cuerpo. No está hablando Pablo no está hablando en términos espirituales. No se estaba refiriendo ni al alma, ni al corazón, ni al espíritu. Literal, este cuerpo. Dice, presenten vuestro cuerpo, este cuerpo, como ofrenda. Y yo, wow. Sí, la ofrenda que acabamos de ofrecer fue principalmente espiritual. Cantos de alabanza, cantamos la palabra, dijimos fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es una alabanza, ese es el sacrificio de alabanza que dice la Biblia, y lo estuvimos haciendo. Y claro, hay una conexión del espíritu y es espiritual, pero la Biblia también dice, presenten sus cuerpos en sacrificio santo, puro, que es vuestro culto racional, dice esa versión. Otras versiones dicen que es su forma de alabar a Dios inteligentemente. Es decir, a Dios le importa este cuerpecito. Así como le importa el alma, también esto que nos ha dado para administrarlo. Pero ¿por qué todo esto? Porque la Biblia no usa la metáfora del cuerpo por casualidad. No compara el cuerpo en varios pasajes de la Biblia por casualidad. El cuerpo es el diseño más sofisticado de unidad. Si ustedes se ponen a pensar, el cuerpo primero es uno solo. Una mano suelta por allá no es cuerpo, es mano. Un pie suelto por allá no es cuerpo, es pie. El cuerpo como unidad es muy complejo, pero a la vez es uno solo y a la vez es diferente. Por ejemplo, y retomando un poco lo que hemos venido hablando, la cabeza, el centro de comando, donde está el cerebro. En términos médicos eso se llama la neuroanatomía, es decir, todo lo concerniente al cerebro. Las neuronas, los impulsos eléctricos que pasan por allá, la memoria, todo eso en esa masa gris. La Biblia dice en Colosenses 1:18 que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El sistema nervioso central, el cerebro coordina cada latido, cada paso. Ningún miembro del cuerpo tiene autonomía absoluta. Si una mano se mueve sin permiso del cerebro, es una señal de una enfermedad, de una patología, de algo. Alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez hace muchos años, tenía un tic. Eso que tú estás trabajando, el tic era en el párpado. Entonces estaba trabajando y vi que el párpado me hacía así. Yo trabajo mucho frente a pantallas de computador y yo cerraba los ojos y me aplicaba gotas, pero con todo eso vibra. Era un impulso y yo decía, pero yo no le estoy dando la orden a ese párpado para que se mueva. ¿Qué pasa? Y efectivamente había una anomalía, había en términos médicos, una patología, algo andaba mal. Para hacer corto el cuento, era un tema de estrés. El cuerpo es tan inteligente, es tan perfecto que te da alarmas. Y esa fue una alarma de que necesitaba unas vacaciones, de que necesitaba un break, de que necesitaba dejar de estresarme. De hecho, se ha comprobado científicamente que una de las
de los factores que genera la mayoría, si no todas las enfermedades, cualquier enfermedad, es precisamente el estrés. En términos de unidad, la palabra de Dios, la unidad comienza con la sujeción a la cabeza. Si el cuerpo ignora las señales del cerebro, entra en un estado de parálisis. Entonces está la cabeza, que es Cristo. Es como el comando central. Y comparado con el cuerpo, es el sistema nervioso central. Los ligamentos, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los ligamentos? Los ligamentos es lo que cubre los huesos. Es lo que aprieta, por decirlo así, lo que aprieta el cuerpo, lo que lo mantiene firme, lo que hacen que los huesos no anden yendo para otro lado, que se muevan como se tienen que mover y no haciendo otras cosas, porque no están diseñados para eso. Ahí están los ligamentos, ahí están los tendones. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Y también dice Colosenses 3:14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y si recordamos en esa enseñanza, el vínculo es la palabra sindesmos, que significa ligamento, y es lo que une. Entonces el amor es un tejido que conecta, el vínculo perfecto. Otro tema que vimos fue, y creo que fue la semana pasada, la autoridad delegada. ¿Recuerdan? Que hace parte de la unidad. Comparándolo con el cuerpo humano, vendría a ser como todo el sistema óseo. La Biblia dice, y lo vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. El esqueleto y el sistema nervioso son la autoridad delegada en el cuerpo. Cuando todo llega al cerebro, está nuestra médula espinal, que conecta con todas las articulaciones, que mantiene conectado el cuerpo, y todo fluye por ahí. Entonces fíjense que, y si me pongo a analizar cada uno de los temas de la unidad, de alguna forma tiene su equivalencia con el cuerpo. Hoy vamos a ver otro tema que tiene que ver, por supuesto, con el cuerpo y con la unidad, y que nos va a ayudar a fortalecer eso, sobre todo en estos días que a veces por los cambios de clima, por los cambios de temperatura, sufrimos o tenemos resfriados o estornudos, y ese es el cuerpo respondiendo. Y ahí es donde entra un elemento tremendo que vamos a ver un poco con un ejemplo bíblico y con una aplicación muy práctica a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Dios, por este cuerpo que nos has dado, esta maravillosa creación perfecta. Cada detalle del cuerpo, desde lo más mínimo como las células, tiene tu firma. El ADN, los cromosomas, todo tiene la firma tuya, la firma del Padre, la firma del Creador, la firma de una mente supremamente inteligente. Y hacer de este cuerpo, mi cuerpo, un ejemplo vivo de unidad. Señor, gracias. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que tú tienes para hoy sea esa palabra rema, que sea aplicada a mi vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que viene de tu espíritu no entre por un oído y salga por el otro, sino que
entre por ambos oídos y se quede en nuestro corazón y lo podamos aplicar a nuestra vida. Sé tú, Espíritu Santo, hablando y ministrando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo está formado por varios sistemas, muchos sistemas, 11, 12, algo así. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema linfático, el sistema nervioso, muchos sistemas. Y entre ellos hay un sistema muy interesante que a veces lo hemos escuchado, que se llama el sistema inmunológico. El sistema inmunológico viene a ser, en palabras sencillas y planas, es el mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo se defiende a través de este sistema que está dentro del cuerpo, hace parte de nosotros. Venimos ya desde que nacimos con el sistema inmunológico. En el cuerpo humano, cuando una célula se daña, o digamos, con las gripas, con los resfriados, entra un virus al cuerpo por cualquier vía. Lo primero que hace el sistema inmunológico es precisamente no ignorarlo. No lo ignora por amor al virus. De hecho, lo que hace es que lo detecta y lo elimina para salvar la vida del organismo. Es decir, entra el virus de la gripa. Entonces el sistema inmunológico no se va a poner a mirarlo. Ay, tan bonito ese virus. Ay, dejémoslo aquí un ratico a ver qué pasa. El cuerpo inmediatamente lo que hace es comienza a generar anticuerpos. Es decir, esto es maravilloso. Entra algo raro a nuestro cuerpo. Y raro virus o una placa de platino o un lente para los ojos, un lente óptico o algo artificial dentro del cuerpo, una bacteria, algo que inmediatamente el organismo no detecta como, oiga, esto no es mío, inmediatamente prende alarmas, inmediatamente están los anticuerpos. Y lo primero que va a hacer este sistema inmunológico es detectar, bueno, aquí qué pasa. Aquí, ¿qué fue eso que entró por el estómago y comienza a detectarlo? ¿O qué fue eso que entró a través de una herida? ¿O qué fue eso que entró al cuerpo, al sistema a través de un ojo? El sistema inmunológico anda pendiente de qué bicho raro anda por ahí, literal. Entonces, si la autoridad delegada que veníamos hablando es la columna del cuerpo, el amor son los ligamentos, la corrección bíblica es el mecanismo que detecta y elimina la infección, en este caso el pecado, antes de que cause una gangrena que obligue a la amputación de un miembro del cuerpo, en este caso la división. La gangrena, no sé si saben que la gangrena es cuando un tejido o un órgano del cuerpo se muere. Porque uno, o deja de recibir suficiente sangre, o dos, se infecta gravemente con bacteria y se gangrena, es decir, deja de recibir nutrientes. Vean, una de las cosas, sobre todo en estos fríos, una de las partes del cuerpo que primero se enfrían por lo general son los dedos, son los pies, las orejas. Cuando el cuerpo, y hace parte del sistema inmunológico, detecta un desbalanceo en temperatura, es que hasta eso controla el sistema inmunológico, la temperatura. Dice, creo que estamos a -5, creo que estamos a -10. Entonces, una de las cosas que hace el cuerpo por sí solo
es que toda su energía, todos sus recursos los destina a cuidar las partes vitales del cuerpo. Todo esto, donde está el corazón, donde está el hígado, donde están los pulmones, donde está el páncreas, donde está todo eso que es vital, toda la energía del cuerpo, ¡pum!, se va allí. Entonces quedan descuidadas las manos, los lóbulos, y es lo primero que se enfría en el cuerpo. Este ejemplo, ¿por qué lo doy? Porque cuando las manos se enfrían o un miembro del cuerpo se enfría demasiado por el frío, y como el cuerpo tiene su atención y concentradas sus energías en cuidar lo vital que está acá, pues este órgano, este dedo o un dedo del pie comienza a dejar de recibir sangre por el frío y se comienza a congelar. Eso es lo que es una gangrena. Ya ese órgano ya no es sensible, ya no pasa sangre por ahí, y para que no afecte el resto de los órganos, lo que hacen es cortarlo, porque hubo gangrena, es decir, ese tejido, ese órgano, esa parte del cuerpo ya no sirve. Ustedes dirán, bueno, Eric, pero que hoy es una clase de biología, una clase de anatomía, no, muy interesante. Y bueno, tranquilos, hermanos. Yo sé que están ansiosos de abrir la Biblia. A ver, otra vez. Yo sé que están ansiosos de abrir la Biblia. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Voy a leer en esta versión, Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Dice: si un creyente, en otras versiones dice si un hermano, peca contra ti, háblale en privado y haz de ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Verso 16. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Verso 17. Si aún así la persona, el hermano, se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona definitivamente no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Este pasaje, yo creo que me atrevería a decir que para la mayoría de nosotros no es nuevo, es familiar. Sí, es como de hecho es como un protocolo para cómo trabajar con los problemas. Pero algo bien importante de estos versículos es que no solamente, más bien, no es un protocolo de castigo, todo lo contrario, es un proceso de restauración de la unidad. El verso 15 dice: si él confiesa el pecado que has hecho, has recuperado a esa persona. Esos pasos que aparecen ahí no son para castigar. Esos pasos que están ahí son pasos de un proceso de restauración de la unidad. La corrección bíblica no es un acto de rechazo. Por el contrario, es un acto de preservación. Y es exactamente lo que hace el sistema inmunológico en el cuerpo. Lo que hace el sistema inmunológico es preservar la vida y la salud del cuerpo. Cuando hay un virus, cuando hay algo que no está ahí, genera anticuerpos para desecharlo, para sacarlo, porque quiere preservar la vida. El verso 15 dice que si un creyente peca contra ti, hablan en privado. Lo primero que hay que hacer, que es lo que hace un sistema inmunológico, es detectar. Entonces,
Un anticuerpo detecta el virus. En este caso, un miembro de la iglesia detecta que hay un pecado. O ha pecado, dice, si un creyente peca contra ti. Y lo que hace en primera instancia es tratar de neutralizarlo en privado. Lo mismo. El sistema inmune, viene un virus, una bacteria, y con los que están ahí tratan de neutralizarlo, tratan de controlarlo. El verso 17 habla de, el verso 16 habla de que si el pecado todavía persiste y se resiste, si el virus es muy duro y se resiste, el sistema del cuerpo activa más células, manda más células, es como un ejército, manda más células para confirmar la infección y para atacarla. Y en el verso 17, la iglesia, es decir, el sistema inmune completo del cuerpo, comienza a aislar la infección para evitar que haya una muerte, una gangrena. Entonces, vean, ignorar el pecado es como una inmunodeficiencia. No sé si han escuchado ese término, inmunodeficiencia. Es decir, hay una deficiencia en nuestro sistema inmune. Dicho en términos coloquiales se le bajaron las defensas. Hermano, usted se enferma mucho porque se le bajaron las defensas. Tiene las defensas bajas y está en lo cierto. Un doctor le diría, usted tiene un problema de inmunodeficiencia. El cuerpo viene a responder de esa forma. Y el pecado viene a ser como la infección. Entonces, el pecado, al igual que una infección, cuando no se confronta, cuando no se arregla, es como una gangrena. Si se ignora, para mantener la paz y para mantener el amor entre los hermanos, la infección lo que va a hacer es que se va a extender. Ignorar el pecado en el cuerpo, es decir, en la iglesia, y también me refiero en la familia, en el hogar, es como ignorar un virus bajo el pretexto de mantener la paz, y el resultado es que tiende a destruir esa unidad. Cuando el pecado se ignora, la gente empieza a tomar bandos, la murmuración, el hablar aquí. No, lo que él dijo, no, pero él tiene razón. Entonces comienza a haber bandos. No, yo lo apoyo, yo te apoyo a ti. Los otros, no, es que fue muy grosero. No, es que no te digo. Entonces comienzan a armar bandos y esto crea una especie de secta interna. Cada uno tiene su versión. Unos defienden al pecador por amistad, otros lo acusan por juicio. Es decir, ahí se rompe el vínculo perfecto de Colosenses 3 y el cuerpo comienza, hagan de cuenta, poco a poco a perder los ligamentos, se comienza a desarticular. Hay un ejemplo, tremendo ejemplo en la Biblia, y quiero que me acompañen a Josué capítulo 7, que refleja precisamente eso. Y en este ejemplo vamos a ver a un Dios celoso, justo y que definitivamente no tolera el pecado y bendice la obediencia. La semana pasada vimos cómo el Señor, cómo la gloria de Jehová reposa sobre aquellos que obedecen exactamente sus reglas, su ley, su palabra, y también los que se sujetan a las autoridades. Y hay bendición y está la gloria. Hoy, como estamos hablando del sistema inmunológico, vamos a ver un ejemplo bíblico totalmente contrario. Este es el ejemplo bíblico, o uno de los ejemplos bíblicos más drásticos de cómo la falta de sujeción y el pecado oculto destruyen la unidad y detienen la manifestación de Dios. Detienen la manifestación de Dios. En Josué 7
el pecado oculto de un solo hombre, y vamos a leer en unos segundos, el pecado oculto de un solo hombre, que se llama Acán, detuvo la victoria de toda la nación. Para entrar un poquito en contexto, vamos a leer Josué capítulo 6, versos 18 y 19. A ver, el pueblo de Dios recién había acabado de conquistar Jericó. Recuerdo cuando era pequeño, en escuela dominical había un coro que hablaba acerca de eso. El coro era: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿No se acuerdan? No. ¿Sí? Era algo así como: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Y después dice: gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros. ¿Se acuerdan? Y yo no sabía que estaba en la Biblia. Bueno, en ese entonces. Pues este canto refleja precisamente eso, el contexto de lo que vamos a hablar. El pueblo de Israel le había dado 7 vueltas a una ciudad durante 6 días. El 7º día dieron 7 vueltas. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué: miran, no van a pelear, los muros se van a caer solitos. Es decir, mi gloria se va a manifestar si ustedes hacen tal cual les digo y si el pueblo te obedece, Josué. Y Josué vino y dijo: bueno, muchachos, esto es lo que ordenó Dios. Vamos a tener los guerreros aquí. Y el Señor dijo: vamos a tener el arca, y vamos a darle la vuelta a la ciudad durante 7 días. Y todos, ok, vamos. El primer día. Y también dice la Biblia que lo único que hacían eran que los músicos llevaban sus trompetas, que eran unos cuernos, y comenzaban. Y Josué les dijo: pero vean, todavía no vayan a gritar, ustedes griten cuando yo les diga. Ok, primer día, segundo día, tercer. El último día dieron más vueltas. Y fue cuando Josué les dijo: listo, griten. Y gritaron. Y cayeron los muros. Ese era el contexto. Verso 18 de capítulo 6. Esto también les ordenó Jehová: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Sigue hablando Jehová: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, le pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Esa fue la orden. Una vez caigan los muros de Jericó, entren y conquisten. Y les dijo el Señor: solamente van a traer el oro, el hierro, la plata, y van para los tesoros de la iglesia. Nadie va a coger nada, ni ganado, nada. Esa era la orden de Jehová. Josué capítulo 7, verso 1. ¿Me siguen, hermanos? ¿Estamos ubicados? Bien. Sin embargo, dice: Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor Jehová estaba muy enojado con los israelitas. Verso 4. Bueno, antes del verso 4. Eso fue lo que pasó. Hubo alguien llamado Acán que se dejó tentar por el oro, por un manto, por un mantel, y se lo llevó y lo escondió. El verso 4 nos habla que iban a conquistar el siguiente
pueblo para seguir avanzando en su camino a la tierra prometida. Ese pueblo se llama Ai, H-A-I, Ai. Verso 4 dice: así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados los hombres de Ai. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que ellos vencieron a los de Jericó, se llevaron sus posiciones y dijeron: listo, vamos a conquistar el siguiente pueblo que está ahí, que se llama Ai. Y Josué dijo: bueno, pues con los de Jericó ganamos, entonces pues vamos por eso. Entonces mandaron unos espías y los espías dijeron: oye, Josué, pues ese está como más pequeño que Jericó, yo creo que no mandamos muchos y los conquistamos facilito. Y Josué dijo: ok, hagámoslo. Y el verso 4 dice: enviaron 3,000 guerreros, pero fueron derrotados. Verso 5 de Josué 7: persiguieron a los israelitas, los de Ai, desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto, y su valentía se desvaneció. Entonces, cuando Josué supo eso, si ustedes siguen leyendo, Josué dijo: pero ¿cómo? Y le hizo el reclamo a Dios. Se puso a orar, se postró: pero Señor, ¿cómo nos mandas a conquistar si íbamos a perder, no íbamos a conquistar? ¿Qué pasó ahí? Verso 10: pero el Señor le dijo a Josué, le dijo: oye, no, Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Verso 11: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que no apartaran para mí. Y no solo robaron, dice Dios, sino que además mintieron. Y no solamente mintieron, sino que escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Verso 12: por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora, Israel mismo será apartado para destrucción. Fíjense lo que hizo un solo hombre. Dice Jehová: no seguiré, en el verso 12, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidos. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, es el verso 15, será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Fíjense, lo que ha pasado acá. Por culpa de una sola persona, Acán, uno solo, que se atrevió a desobedecer a Dios, Jehová, el Señor, ya estaba diciendo: me voy a apartar de ustedes. Incluso, si le pusieron cuidado a la lectura, el Señor no dijo: Acán ha pecado contra mí, Acán me ha robado. Él no le dio el nombre, él dijo Israel. En pocas palabras, por uno pagaron todos. Eso pasa también con nuestro cuerpo. Por un pequeño virus que entre por acá, todo el cuerpo puede llegar a arder en fiebre. Porque la fiebre no se calienta solamente, no, es que comí algo infectado, entonces se me va a calentar la boca. O me corté aquí en el dedo, entonces solamente la infección es aquí. No, todo el cuerpo lo siente. Y todo el cuerpo responde. La fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre es un warning, es una alerta que le dice: hey, algo anda mal y estoy peleando. Y nosotros lo que hacemos es tratar de controlar esa fiebre.
Y cuando damos medicina es ayudarle al cuerpo a pelear con eso que hay por ahí dentro. Pero fíjense, por un pequeño virus, por un pequeño Acán, todo el cuerpo, toda la iglesia, toda la casa, todo Israel fue condenado. Dios había declarado a Jericó, ese pueblo que habían destruido, como anatema, dice unas versiones. Anatema significa lo había destinado para ser destruido. Entonces, tomar algo de allí no era simplemente robar, era un sacrilegio y una violación al pacto con el Señor. Lo que acabamos de leer fue como después de que Jericó fue conquistado, Israel cayó en una autoconfianza, en una confianza. Josué envió pocos hombres a ese lugar ahí, asumiendo que la victoria estaba garantizada, pero la derrota fue el choque de realidad. ¿Cuál es ese choque? Que Dios no bendice ejércitos. Dios no bendice cuántos iba a mandar Josué a la guerra. Dios bendice la santidad y la obediencia. Por supuesto que ellos no iban a ganar esa batalla, porque había un pecado, porque habían desobedecido, porque no se habían apartado para Jehová. El versículo clave, o uno de los versículos claves, es el versículo 11. Fíjense que Dios no dice Acán ha pecado, sino que dice Israel ha pecado. Israel ha quebrantado mi pacto. El pueblo, la iglesia, mi hogar, mi cuerpo como unidad es una unidad orgánica, es decir, el pecado de un miembro infecta legalmente a toda la congregación. Es el mismo principio que encontramos en 1 Corintios 5, cuando dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La presencia de Dios definitivamente es incompatible con el pecado oculto. La derrota que tuvo el pueblo de Israel en Ai fue una retirada o una demostración de cómo la gloria de Dios fue retirada. Entonces, Josué, como autoridad delegada, tuvo que postrarse, tuvo que buscar la causa, y su liderazgo dependía de su capacidad para, como el sistema inmunológico, detectar quién fue, quién hizo eso, y no solamente detectarlo, sino extirpar el mal. ¿Para qué? Para preservar, acuérdense, preservar la unidad. El hombre de Acán proviene de una raíz hebrea que significa el que perturba o el que trae desgracia. Si ustedes siguen leyendo esta historia, se van a encontrar que Dios le dijo, mira, Josué, esto es lo que vas a hacer. Vas a organizar por tribus y vas a llamar tribu por tribu. De cada tribu, la familia. De cada familia, los hombres de esa familia. Y ahí vas a encontrar qué pasó, quién hizo eso. Finalmente resultan con Acán. Josué le pregunta, oye, ¿por qué hiciste eso? Acán mismo reconoce, es que era un lingote de oro y pues habían muchos y pues uno pues no había la diferencia y también había un mantel bonito y pues lo traje y me sentí como seducido por eso. Y Josué le dice, pero tú sabes la orden. Sí, pero si ustedes leen la historia, el juicio de Dios fue severo. Dice la Biblia que Acán fue tomado junto con lo que se había robado. Los llevaron a un
a un valle que se llama Valle de Acor. A Acar, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a su ganado, todo lo de él, lo llevaron allá. Y dice la Biblia que el pueblo, el resto, los apedreó hasta que murieron. Y después de eso, les prendió fuego. Así extirparon ese mal del pueblo. Así de celoso Dios es con su palabra. Tremendo, ¿no? Es entre uno y dice, wow, pero y Dios, pero como que se pasó, como que uno diría, uy, Dios, ahí te pasaste. ¿Qué pasó con la misericordia? ¿Qué pasó con...? Hermanos, una de las cosas que he entendido es que la gloria de Dios es celosa. La gloria de Dios es celosa. Y no se manifiesta si hay pecado. Y no se manifiesta si hay división. Y no se manifiesta si no hay sujeción. Y el ejemplo está en esta historia de Acán. El efecto Acán. Y esas fueron las consecuencias. Vean, hay algo que a veces, ese virus que a veces ataca mucho las iglesias, que interrumpe en la vida de las iglesias, y me refiero también a las iglesias en casa, es el virus del orgullo. Acán en este contexto no fue orgulloso. Tuvo avaricia, cayó ante la tentación y llevó la consecuencia. Pero tomo el orgullo como por un ejemplo que lo vivimos todos los días, en casa, con mi pareja, en la iglesia. Y yo he entendido que particularmente el orgullo es el territorio de Satanás en nuestro corazón. El orgullo es el territorio de Satanás en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio. Pablo, en una de sus cartas, él es muy severo, sobre todo con el orgullo en la iglesia. Un ejemplo es, hay una iglesia que era como la iglesia top del momento, la iglesia en la época de Pablo, donde estaban congresos, la iglesia de Corinto, eventos, la iglesia de Corinto, manifestaciones, la iglesia de Corinto, la más numerosa, la iglesia, era la iglesia top del momento, la que estaba en auge. Era una mega iglesia. Y en esa iglesia se habían hecho bandos. Unos decían, no, nosotros somos de Pablo, nosotros le aprendimos a Pablo, y sacaban, se enaltecían, no, nosotros directo del maestro de maestros, Pablo. Otros decían, no, nosotros recibimos de Apolos. Apolos fue mejor, nosotros somos discípulos de Apolos. Y otros decían, no, nosotros de Cefas. Cefas es Pedro. Cefas, él sí fue apóstol, él estuvo con Jesús, ese es el que tiene, nosotros somos de Cefas. Y como que alardeando quién era el más importante entre todos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 6, si me acompañan. Primera de Corintios capítulo 4 verso 6. Al ver todas esas disputas, todos esos divisiones que se estaban creando en esa iglesia de Corintios, de Corinto, Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, Pablo en esta carta les dice, pero hermanos, esto lo he presentado como ejemplo en mí, dice Pablo, y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hay otras versiones donde dice no es envanecer, es enorgullecer. Hay otras versiones donde dice no os enorgullezcáis, que no haya orgullo entre ustedes. Entonces, miremos el orgullo como ese virus que entró al cuerpo. El orgullo siempre hace esto, siempre se compara, es los unos con los otros, porque el orgullo es el poder de la división. El orgullo se compara, no es la persona que tenga dinero, no es la persona que viva bien, no es la persona que es muy inteligente, no, es yo soy más inteligente que él, yo tengo más que eso, me comparo, yo visto mejor que tal persona. Eso genera el orgullo. El orgullo siempre hace eso, los unos contra los otros, porque el orgullo es el poder de la división, siempre compara, siempre alardea. ¿Y por qué traje este tema del orgullo? Porque la palabra que utiliza Pablo en ese texto para referirse al orgullo es una palabra en griego que no era común para referirse a orgullo. Es la palabra fusio, que significa literalmente estar inflado, estar sobredimensionado, inflado, dilatado más allá del tamaño saludable. Esa palabra fusio que utilizó Pablo para referirse al orgullo era una palabra médica, era una palabra que los médicos utilizaban para describir un órgano, y aquí viene la referencia al cuerpo, un órgano en el cuerpo que se había infectado y que estaba inflamado a causa de la infección. Pablo utiliza o se refiere al orgullo como algo que inflama dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa, dentro del matrimonio. Si alguien ha tenido alguna inflamación de amígdalas, una encía, o un golpe que se inflama, o cuando te golpeas la cabeza y sale otra frente, hay una inflamación, es algo que está, no es su tamaño, no es el tamaño de la encía, no es el tamaño de la frente, no es el tamaño del dedo, se inflamó, es una reacción del cuerpo ante algo que está ahí, es el sistema inmunológico en acción. Y cuando hay pecado, cuando hay infección, pues eso genera la inflamación. Nos habla que una parte del cuerpo, tú, yo, que somos parte del cuerpo, estamos infectados y nos hemos inflamado a causa de una infección, el pecado. Entonces, esto es lo que hace el orgullo en nosotros, nos inflama, nos hincha, nos dilata más allá de lo natural. Hace que, y cuando algo está inflamado, suceden varias cosas. Uno, esa parte del cuerpo se vuelve más débil. Entonces, una encía inflamada, tú ya no masticas por ese lado. Un dedo inflamado, no lo puedes utilizar. Incluso es como una reacción muy natural del cuerpo. Deja de funcionar. Además que débil, esa parte del cuerpo se pone más lenta. Entonces ya no masticas, ya no te comes, ya no comes tan rápido como antes, sino que, oye, es que tengo inflamado aquí. Entonces, y además de que es débil, de que es lenta, no cumple su función. Vean, hay por lo menos 4 cosas acerca de un órgano inflamado. Y en este caso, inflamado por el orgullo o inflamado por el pecado en el cuerpo de Cristo.
en la iglesia, en la casa. Uno es que esa inflamación está vacía. Una inflamación de una encía, por lo general, no es que tenga algo adentro, es esa misma. Y pues está lleno de ¿qué? De más infección. Es decir, de ella misma. No tiene otra cosa. El orgullo nos llena de nosotros mismos. Y eso es una infección, eso es una inflamación. Está lleno de sí mismo. Y uno mismo es vacío, entonces genera un vacío. 2, un órgano inflamado atrae la atención hacia sí mismo. Claro, dice, oye, alcánzame eso. No, no puedo porque es que la mano la tengo hinchada. Entonces, toda la atención a eso. No me toques porque no puedo meter la mano al bolsillo. Ya es la atención porque está inflamada la mano o la encía. Tengo la atención. Entonces, el orgullo o un órgano inflamado llama la atención. El orgullo nos hace notar. Si está inflamado, está adolorido. Entonces, cualquier cosa que me toca la encía, me toca el dedo, ay, me duele. No. Y es muy sensible. Pues una persona orgullosa se vuelve muy sensible. El ofendernos, vean, yo he aprendido algo, es que el ofendernos tanto es señal de orgullo. Cuando todo me ofende, es señal de orgullo. Que me hablan muy duro. No, que porque quiero llamar la atención, porque me ando quejando, porque me ofendo. Cuando tomo todo personal, es señal de orgullo. Y la otra cosa, la otra parte o la otra característica es que ese órgano que está inflamado, que está vacío, que atrae la atención, que está dolorido, que está a punto de colapsar, está también a punto de colapsar. Es decir, en cualquier momento, si no le pongo cuidado, se revienta y puede dañar el resto del cuerpo, puede dañar el resto de las encías, puede dañar el resto de la extremidad, puede dañar el resto del cuerpo, puede dañar el resto de la familia, de la pareja, de la iglesia, porque está a punto de explotar. A alguien le escuché algo muy cierto reflejado en la vida de Jesús, y es que alguien verdaderamente humilde es inofendible. ¿Quieres considerarte una persona verdaderamente humilde? No te ofendas por todo, por nada. El mejor ejemplo es Jesús. Cuando lo estaban escupiendo, cuando le colocaron cuando se burlaban de él, cuando todo lo que hacía, él no se ofendía. Teniendo el poder y la autoridad, nunca se ofendió. Cuando lo clavaron en la cruz, sabiendo que él no lo merecía, que él era inocente, ¿qué dijo Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen. Nunca en todo ese proceso Jesús fue ofendido, se sintió ofendido. Eso es verdadera humildad. Cuando te comienzas a ofender por todo, porque te dicen, no te dicen, porque me miran, no me miran, porque me tocan, no me tocan, porque vine, no vine, mira tu corazón, si es que hay orgullo. Y mira a Jesús, quien fue verdaderamente humilde. Otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice en esta versión, es Pablo hablando. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, Pablo sabía que podía caer en orgullo. Dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
En 3 ocasiones, verso 8, distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Verso 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, dice Pablo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Vean, si hay alguien que tenía todo para jactarse porque lo tenía, era Pablo. Un hombre estudiado, judío de judíos, ciudadano romano, aprendió con Gamaliel. Tuvo un encuentro personal con Jesús, una luz que lo dejó ciego. Si leen el contexto, el verso 6 y el verso 7 dice, el Señor mismo se lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas maravillosas. Tuvo experiencias con el Espíritu de Dios. Tenía cómo gloriarse. Pero el Señor le dijo, incluso él mismo lo reconoce, pero como yo tenía cómo gloriarme, el Señor me puso algo, una enfermedad, un dolor de cabeza. Hay muchas teorías, pero gracias a Dios que no está escrito ahí, porque si no nos hubiéramos apegado a eso para justificar nuestro dolor de cabeza o nuestros dolores. Pablo dijo, no, se los dejo a ustedes. Tenía algo para recordarme que en mi debilidad fuerte soy, pero en Cristo Jesús. Dice, ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Entonces fíjense, ¿cómo conecta esto de Acán? ¿Cómo conecta esto del cuerpo? ¿Cómo conecta esto del orgullo? Hermanos, la unidad por la que Cristo oró no es una paz barata basada en el silencio, sino una salud vibrante basada en la verdad. Hemos aprendido que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo donde cada ligamento del amor y cada columna de autoridad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sostener la gloria de Dios. A menudo confundimos la tolerancia con el amor. Sin embargo, en el cuerpo humano, el sistema inmunológico que ignora una infección no es amoroso, es deficiente. Si permitimos que el pecado oculto o la rebelión permanezcan entre nosotros sin aplicar el diseño que leímos en Mateo 18, sencillamente no estamos preservando la unidad. Estamos alimentando la enfermedad para que eventualmente destruya la iglesia, destruya el hogar. Como ocurrió en el valle de Acor con Josué, él se quedó en silencio, no dijo nada. ¿Y qué pasó? El pueblo fue destruido. Es decir, el silencio de hoy es la derrota de mañana. La unidad se rompe no cuando corregimos, sino cuando dejamos que la levadura del pecado nos separe de la cabeza que es Cristo. Yo hoy te invito a que no veas la corrección bíblica como un martillo, un mazo que golpea, sino como, comparando con el cuerpo humano, como ese bisturí que sana, que limpia, para que la gloria de Dios se manifieste en señales, a través de su palabra, a través de prodigios. El tabernáculo debe estar limpio. Examina tu propio órgano. Antes de mirar a otros, asegúrate de que tu sujeción a la autoridad y tu amor por los hermanos sean genuinos. No seas el Acán que retiene la bendición del grupo. Si ves una herida en un hermano, no murmures. La murmuración es esparcir la infección. Haz como Mateo 18, ve en privado, con esa humildad de un cirujano, con el amor de un ligamento.
Gana a tu hermano para restaurar la circulación de la gracia de Dios. Hermanos, les di el ejemplo del orgullo, les di el ejemplo de Acán. La semana pasada vimos el tabernáculo. Todo este mensaje que el Señor nos quiere dar, que nos ha traído, es una y otra vez insistiendo y persistiendo que cada detalle que no está de acuerdo a su palabra tiene sus consecuencias, pero que el Señor dice sí se puede. Josué lo hizo, Josué corrigió, Moisés corrigió, y la gloria del Señor vino sobre su casa. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Y vamos a orar pidiéndole al Señor. Vean, la unidad no se pide. Cuando estaba estudiando, yo digo, yo no puedo orar por unidad si no hago mi parte. Yo no puedo orar porque en mi casa haya unidad, porque en mi iglesia haya unidad. Señor, danos unidad. Hermanos, el Señor siempre ha querido la unidad. Y ya nos dio las instrucciones de cómo lograrlo. La unidad es en Cristo. La unidad viene desde la cabeza. Pero si nos soltamos de la cabeza, si andamos como mano suelta por ahí o pie suelto por ahí, si no dejamos que el sistema inmunológico reaccione a nuestro cuerpo, la cabeza en un cuerpo humano no puede hacer mucho. Mientras el cuerpo no responda a lo que el cerebro le hace caso. Si yo le digo a mi mano, si me corto, el cerebro manda todo su arsenal para detener la sangre, para cerrar, para crear nuevo tejido. Es asombroso cómo sucede. Pero si el cerebro manda las instrucciones, manda todo su arsenal, y este dedito dice, no, así estoy bien, pues se va a pudrir. Y hay que cortarlo. Hoy no vamos a orar por la unidad, porque sabemos que Dios la quiere. De hecho, Jesús ya oró por eso. Oró porque sean uno. Y para que eso suceda, dejó instrucciones. Dejó muchos ejemplos de lo que pasa cuando obedeces, estás sujeto a la palabra. Y otros ejemplos no muy gratos como el de Acán. Cuando no obedeces, cuando escondes tus cosas, cuando creas división, cuando murmuras, eso no es de Dios. No es de Dios. Señor, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye, nos habla. Hoy, de todo lo que nos has enseñado y mostrado, yo oro, Dios, porque mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, de los que están viendo o van a ver, cada una de nuestras vidas, Señor, sean redarguidas por tu palabra. Y no sé si es que haya un Acán por aquí, un Josué. Solo sé que tu palabra
ha hablado. Y como tu misma palabra dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Tú oraste por unidad, que fuéramos uno en Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos ese discernimiento, ese entendimiento, esa capacidad, esa valentía de reconocer qué me falta, qué he hecho, qué he dejado de hacer, para seguir promoviendo y creciendo en esa unidad por la que tú oraste. Porque está en mí, en cada uno de nosotros. Pero nuevamente, sin tu Espíritu, si tu Espíritu no nos transforma el entendimiento y la mente, Señor, yo no quiero ser ese virus, esa enfermedad, esa dolencia, esa hinchazón, ese órgano inflado que afecta al resto del cuerpo. No. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Porque tú quieres y vienes por una iglesia unida en tu espíritu, pero también en obediencia a tu palabra, en sujeción a esa autoridad delegada, que está unida con amor, el vínculo perfecto, que no piensa más de sí mismo, de lo que debe ser, que considera al hermano como superior a sí mismo. Oramos porque así sea, Señor. Y que este sea un tiempo donde tu palabra redarguya, pero también avives, Señor, el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros para procurar esa unidad donde la gloria de Dios desciende y no solamente visita, sino que habita. Y queremos esa gloria de Dios habite en nuestros hogares, habite en nuestras familias, habite en tu iglesia. Pero darme ese discernimiento, Dios. Y que todo lo que haga, lo que diga, lo que viva, lo que deje de hacer o haga sea siempre, Señor, en pro de esa unidad por la cual tú oraste. Dependemos de ti, Señor, dependemos de tu amor, de tu gracia. Y también, oh Dios, ayúdanos a tomar acción en nuestra vida. A callar, a hablar cuando es necesario, a clamar, a orar, a preservar el orden, todo lo que hemos aprendido estas semanas, Señor. Oramos porque así sea, Señor. Y de esta forma estamos seguros, Señor, no porque lo digo yo, porque lo hemos visto en estas enseñanzas, porque tu palabra lo ha enseñado, lo ha mostrado. Y entonces tu gloria descenderá, tu gloria permanecerá y estará en medio nuestro. Y veremos tu gloria. Veremos tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.